Hola, vamos a continuar con la lectura de la novela que estamos explorando. Les recuerdo que esta novela trata sobre un personaje que hemos escuchado y es un pirata, yo creo que uno de los piratas más famosos, o me atrevo a decir que el más famoso hasta ahorita, y es el pirata Barbarroja. Entonces, bueno, vamos a continuar. Siempre hago mención que esta novela me parece muy linda porque nos habla del otro lado de la guerra entre grupos con diferentes ideologías, con diferentes territorios. Y al pertenecer nosotros y nosotras aquí en Latinoamérica a la parte de la historia en la que el cristianismo se establece como religión, entonces a veces se desconoce eh, las formas en las que del otro lado se ha vivido la historia de la religión. En este caso, pues tenemos lo que en esta novela es el enemigo principal del cristianismo, que es el musulmán, el que está llevando una religión diferente, ideas diferentes, es de color de piel diferente. Y bueno, en esta historia, en este drama, pues Barbarroja nos permite, se muestra en esta novela como, como una persona de grandes valores, de que viene a esta vida con una gran historia personal por vivir y cumple muy bien eh, mantenerse con un corazón fuerte, pero a la vez noble, valiente, pero sensible, apasionado, leal. Y bueno, desde su experiencia humana como pirata, pues nos deja mucho, nos muestra el otro lado de la historia en este tema. Y bueno, siempre recomiendo leer, abrirnos espacios al día para leer, poder recibir el mensaje de muchas personas que nos han dejado bellas historias, bellos mensajes, que al final nos sirven para nuestras propias construcciones personales de pensamiento. Bueno, vamos a continuar y dice así. Esos sentimientos te honran, Señor, y demuestran que a pesar de tu humilde origen, estás hecho de noble pasta. Tanto lo siento en verdad que reflexioné y me dije que no volvería a atentar contra nadie, a menos de mediar deliberada provocación o peligro cierto para mí o los míos. Todo lo cual me hace reflexionar que lo sucedido hasta ahora no ha sido casual. Los hechos se han venido encadenando de tal modo que, poco a poco, van hacia un fin. Tú estarás allí, Señor, sea cual fuere la desinencia. La cuestión es, noble maestro, que con frecuencia me asaltan la duda y el descreimiento. ¿Cómo es posible que ocurran acontecimientos tan lamentables y funestos para la humanidad como la persecución racial y la religiosa? ¿Qué lanza a pueblos enteros sin discriminación de edad o sexo hacia la condena del ostracismo, la tortura o la hoguera? ¿Y cómo es posible que esa ciega y funesta acechanza parta precisamente de núcleos que confiesan un elevado credo? ¿Y cómo es posible, en fin, que esto pueda ocurrir? ¿Es que ese poder superior, la absoluta deidad que tú, maestro, substancias como la última expresión de cognición y de bondad, es impotente para reprimir tales excesos? He reflexionado acerca de esto y no hallo explicación a asidero alguno. ¿Es que no hay dogma de fe que responda a estas dudas? No estamos obligados, Señor,
a aceptar como materia de fe nada. Esté transmitido por la tradición, enseñado por los sabios o escrito en libros. No debemos creer una cosa solo por oírla, por recibirla en herencia o por su antigüedad, ni en obras o discursos o fantasías de los que se llaman sabios. Tampoco debemos confiar en las deducciones que extraemos de hipótesis propias, pero confiemos en nuestra conciencia y en nuestra razón si ellas coinciden con los enunciados de bien que nos legaron seres desprovistos de toda vanidad, egoísmo y maldad. Maestros sublimes de la humanidad, entre quienes debemos mencionar a Buda y a Cristo. Ellos renunciaron a todo bien material, a todo poder terrenal, y cubiertos de andrajos y aún viviendo de la caridad, solo se preocuparon por extender sus nobles enseñanzas de perdón, comprensión y generosidad entre todos los hombres de buena voluntad. Observo que no mencionas a Mahoma entre esos grandes maestros. Mahoma, Señor, es un capítulo aparte en la historia de las religiones. Explícitamente no creo que se pueda hablar de él como un maestro, en el sentido que lo hacemos de Cristo o de Buda. Incluso a pesar de ser el fundador del maometismo y de tener millones de creyentes que siguen sus principios, a pesar de ello, Señor, porque Mahoma es una de las más grandes trapazas de la historia. Él fue un hombre común, dotado de gran riqueza e inventiva, que vivió y murió como un hombre común, rodeado de todos los halagos que la vida podía brindarle, con esposas y concubinas y deslices amorosos a granel, que comía y bebía como el más brutal y hambriento de los árabes, porque éstos, debido a la vida nómada de su tiempo, andaban siempre hambreados como los leones. Vaya, desconocía este aspecto tan humano de Mahoma. ¿Tenía, en efecto, tantas mujeres como dices? La intensidad de la libido erótica de Mahoma es cosa perfectamente comprobada por los datos históricos. Como lo registra, dice, el autor expone, esa es una pie de nota, expone en este párrafo y los siguientes las conclusiones de los historiadores, biógrafos y críticos del maometismo que desde la expansión del dominio árabe en Europa hasta nuestros días se han publicado en Occidente. Las afirmaciones de prestigiosos autores como Chuliser, André Durayer, Seil, Turpin y otros más. Bueno, continuamos. El número de sus mujeres fue considerable. Si no llegó a tener como Salomón 360 esposas y concubinas en su harén, tuvo por lo menos 15 esposas y un número cuadruplicado de barraganas, sin contar a las esclavas de sus esposas, a las que no respetaba. Y entre esas mujeres había algunas pervertidas como Mary Jane la Copta. La afición desordenada de Mahoma a las mujeres, sobre todo a las vírgenes, era famosa, y todo el que quería algo de él, los embajadores que iban a Medina a negociar alianzas, le llevaban de presente alguna esclava virgen. Con toda franqueza, en el Corán, pensamiento y obra de Mahoma, se expide a sí mismo por boca de Alá en la Asora 33, una bula especial que dice, Aleya 49, Ye profeta, en verdad
declaramos lícitas para ti tus esposas que les diste sus asidaques, y lo que posee tu diestra del botín de Alá te deparó, y las hijas de tu tío paterno y las hijas de tus tías maternas que huyeron contigo, y toda mujer creyente si se da al profeta, y si el profeta quiere casarse con ella, es un privilegio especial para ti. La libido de Mahoma, distraído por otras preocupaciones, surge en forma explosiva y no va procedida de cortejos sentimentales. De Aisha se enamora de pronto, al reparar un día en su precoz desarrollo de musita árabe, y enseguida se la pide en matrimonio a su padre, diciéndole que el ángel Gabriel así se lo ordenaba. Urgencia senil propia del hombre cincuentón que era ya Mahoma, según los cronistas musulmanes. A Abu Bekr habíale enviado su hija con un castillo de dáctiles. Entró la chica en su cámara y al ver Mahoma su precoz hermosura, sintió como un ataque de satiriasis y tendió a ella su mano bendita, Sikh, y le levantó el pico del velo haciendo ademán de querer gozarla allí mismo. Pero la chiquilla asustada cuentan que lo rechazó diciéndole: la gente te llama santo, pero eso que quieres hacer ahora conmigo demuestra que eres malo. Y saliéndose aprisa de la cámara fue a quejarse de lo ocurrido con su padre. Pero Abu Bekr, que calculaba las ventajas de esa boda de su hija con el profeta, podía reportarle. La tranquilizó, diciendo: no tengas cuidado, hija mía, el profeta te trató como a esposa, pues ya lo eres por mandato de Alá. Y Aisha sometióse a la voluntad de Alá y de su padre. De su otra esposa, Zeineb, casada primero con su liberto e hijo adoptivo Seid, cuentan también que se enamoró de ella por haberla visto un día inopinadamente ligera de ropas. Y como en el caso de Aisha, no descansó hasta que el pobre Seid, se sacrificó por darle gusto y se divorció de su esposa. Khayr ed-Din se echó a reír de buena gana y por unos momentos sus estentóreas carcajadas parecieron retomar un clima festivo ya olvidado. Considerando la cuestión desde este punto de vista, naturalmente Mahoma no puede ser comparado con Buda o Cristo, que fueron ascetas en todo el sentido de la palabra, comentó poniéndose serio. Ellos predicaban con el ejemplo y como eran elegidos, podían imponer su fuerza de voluntad sobre las exigencias del instinto. ¿Cómo es posible que siendo Mahoma un hombre común y hasta ignorante, consiguiese fundar una religión? Preguntó Khayr ed-Din. Pero luego, estirando la cabeza, agregó: pero espera, alguien viene. Se oían pasos, en efecto, y momentos después asomaba el capitán Aydin. Venía agitado. Señor, Hassan Agha pregunta por ti. Está muy excitado. Quiso dejar el lecho y aún golpeó al custodia, que se lo impidió. El jefe corsario no esperó a más para salir corriendo, seguido del renegado Reis y de Pafnucio. Un cuadro dramático y enternecedor se presentó a los ojos del pasha cuando asomó en la entrada de la cámara donde se asistían el desdichado joven pelirrojo y el rey Shinam. Este,
casi ya completamente restablecido de sus heridas, solía pasear por cubierta, ya que según él se moría si no veía el mar a su alrededor. Hasan Agha, como hemos dicho antes, aunque también se había curado de su impresionante herida, se mantenía en un estado de postración tal de apatía que no dejaba el lecho y apenas permitía que lo alimentase. No hablaba casi nunca y su dolorosa mirada se clavaba con insistencia en un punto del cielo raso. Parecía, sin embargo, tener plena conciencia de su estado, porque no pocas veces le sorprendieron llorando silenciosamente. Cuando Cair entró en la cámara, su hijo se hallaba en el lecho sentado, siendo sujeto por el cuidador o enfermero. Apenas vio a su padre, se soltó de aquella presión y se acercó a él, tambaleante. Había enflaquecido terriblemente y se podía ver que solo gracias a un gran esfuerzo de voluntad conseguía estar de pie. «Padre», exclamó, «me dicen que estamos frente a Argel. Quiero ir allá». «Cálmate, Hasan, hijo mío, cálmate. Es verdad que estamos frente a Argel, pero al otro lado del Mediterráneo, y tengo prisa por llegar a Constantinopla. Padre, si no ordenas cambio de rumbo, me arrojaré al mar e iré a nado o pereceré en el intento», gritó Hasan con expresión y acento extraviados. «Debo ir allá. ¿Comprendes? Debo ir». «Pero, ¿por qué tanto empeño?» «Janina, padre, ella y las niñas, si se han salvado, deben estar allá. Eso es lo que ordené antes de la batalla. Si no me ven pronto, creerán que estoy muerto». Y Hasan, presa de súbito y estremecedor llanto, fue vencido fácilmente por su extrema debilidad y hubiera caído al piso de no sostenerlo su padre. Llevado de nuevo a la litera, el no menos conmovido Cair dejó que se desahogara por unos momentos antes de prometerle que daría la orden, y la flota se dirigía a Argel en una escala antes de proseguir viaje a Turquía. «Pero no dejes que la pesadumbre te domine, Hasan», le dijo. «Si tomaste aquella prudente medida y encomendaste la seguridad de Janina y las gemelas a personas responsables, es seguro que las encontrarás sin daño. Padre, perdona mis lágrimas, pero te prometo que no volverá a suceder. No creas tampoco que lloro por la pérdida de una condición invalorable para el hombre, aunque bien amarga. Es una triste realidad a la que ya voy acostumbrándome. El recuerdo de Janina y las pequeñas me enternece mucho más. Eso es todo». «Por supuesto que lo comprendo, Hasan. De todos modos, me alegro que aceptes los hechos, aunque dolorosos y crueles como son. Pero el verte ha renovado mi furia y te prometo que los responsables...» «No, padre, te lo ruego. Olvídalo. Yo he perdonado a quienes lo hicieron. Estaban dominados por el rencor y el odio y no sabían lo que hacían. Pafnucio dice que existe una ley inmanente. Si es verdad, ella será aplicada y los responsables tendrán su justa recompensa en el momento señalado». Bueno, estas características de los personajes de esta novela a mí me encantan. Hasan, el hijo de Cair, Edín, al ser compañero de vida de Cair, pues reproduce, continúa con esta nobleza que se puede desarrollar en el ser. Entonces, como todo un padre y un hijo,
sufriendo el desastre de haber nacido en un núcleo de combate, guerra, odio, pues van intentando vivir su propia experiencia de vida desde lo que son. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta bella novela. Ya no falta mucho para que podamos comenzar un libro más. Tal vez Meditaciones de Marco Aurelio, me gustaría compartirlo. No es muy grande, tampoco es pequeño, nos llevará un tiempecito. Pero si han escuchado un poquito de estoicismo, de filosofía, de ese tiempo, de ese pueblo en donde vivió Marco Aurelio, pues seguramente han escuchado de él y la verdad es que tal vez comencemos este. Pero bueno, vamos a apurarnos entonces a terminar la novela que tenemos pendiente y nos vemos hasta la próxima.